Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome y cambiando mi ser. Cántalo, hay una unción. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome y cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Nunca más será igual, Señor. Y nunca más fue igual desde que tuviste misericordia de nosotros. Por eso hoy te adoramos, Señor. El apóstol Pablo, mis hermanos, sabía vivir humildemente. El apóstol Pablo sabía vivir humildemente. Filipenses 4:12 dice lo siguiente: sé vivir humildemente, está hablando Pablo, y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. O sea, las dos cosas. O sea, Pablo sabía, mis hermanos, cómo defenderse en esos momentos de la vida, con esos momentos precarios. O sea, él sabía cómo defenderse precisamente con recursos precarios. ¿Cuáles son esos recursos? El alimento, el vestido, etcétera. Pero él también sabía cómo vivir en prosperidad. Ahora, ¿cuál era entonces el secreto del contentamiento de Pablo? Porque él dice, yo sé vivir humildemente, pero también sé vivir cuando tengo abundancia. Entonces, ¿cuál era el secreto de Pablo el apóstol acerca de ese contentamiento? Versículo 13, el multicitado Filipenses 4:13, léalo conmigo, hasta de memoria lo va a decir usted. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, ¿cuántas veces hemos escuchado este versículo? Lo citamos. Algunos de ustedes pueden decir, como algunos dicen, es mi texto favorito, es el que usted más cita. Y eso está muy bien, mis hermanos. Pero en este versículo, Filipenses 4:13, esta expresión que me fortalece, hablando Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribiendo él, significa poner poder adentro. Poner poder adentro. En otras palabras, Cristo es el que infunde a sus hijos esas energías para sustentarnos hasta que recibamos alguna provisión precisamente de Él. O sea, cuando estamos en esos momentos difíciles, hablando económicamente de escasez, etcétera, es Cristo Jesús el que pone en nosotros esa fuerza, el que infunde en nosotros esa energía en esos momentos difíciles, y Él nos va a sostener todo ese tiempo hasta que recibamos alguna provisión de Él, ¿verdad? Claro, trabajando. Amén. ¿Cuántos podemos dar testimonio, hermanos? ¿Cuántos podemos dar testimonio de que hoy
Si estamos en pie, seguimos adelante, es gracias a que nuestro Dios nos ha sostenido, que Cristo nos ha fortalecido, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es esa energía? Porque decimos, Cristo infunde a sus hijos esa energía. ¿Cuál es esa energía? El gozo. Segunda de Corintios 12:10, acompáñeme. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, ¿qué dice? Me gozo. Por amor a Cristo me gozo. Pero dice ¿cuándo? ¿Cuándo se goza? En las debilidades. Observen el contraste. Me gozo en las debilidades, en afrentas. ¿Qué es una afrenta? Es un peligro, es un apuro, cuando estamos en apuros, cuando estamos en un trance. Entonces Pablo dice, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades. Estamos hablando hoy del contentamiento. Me gozo en las debilidades, en las afrentas, me gozo en las necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Usted es fuerte? Diga sí, en Cristo Jesús. En Cristo. Porque el mismo Señor Jesús nos dijo en San Juan 15:5, separados de mí, nada, dígalo, nada podemos hacer. Sin Cristo estamos perdidos, mis hermanos. Sin Cristo no hay una vida verdadera. Sin Cristo no hay felicidad. Sin Cristo no hay contentamiento. En cambio, con Cristo, Él nos da esa fuerza en medio de las debilidades, en medio de las necesidades. Y Él es nuestro contentamiento en esos momentos difíciles. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, Pablo el apóstol sabía vivir humildemente. El secreto del contentamiento de Pablo, hermanos, era precisamente la fortaleza de Cristo. Amén. Y esa energía que recibía Pablo es el gozo mismo que Cristo da a sus hijos. Si volvemos al 1 de Timoteo 6, versículo 6, que fue el versículo clave. 1 de Timoteo 6, versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Esta palabra piedad, hermanos, cuando dice gran ganancia es la piedad, ¿qué es la piedad? Usted se ha preguntado, ¿qué es la piedad? Y para los que no, significa devoción a las cosas santas. Piedad, devoción a las cosas santas. Partimos primeramente y sobre todo de Dios, de la presencia de Dios. Sobre las cosas santas es Dios, amar al prójimo, ayudar en la necesidad a los que no tienen. Todo lo que tenga que ver con las cosas santas, la palabra de Dios, en fin. ¿Sí? Entonces el versículo dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Esta palabra contentamiento, mis hermanos, el creyente verdadero no se inmuta por las circunstancias externas. O sea, los cristianos, diga yo soy un cristiano, recordemos que, ¿se acuerdan cuando por primera vez se les dijo a los cristianos en la iglesia primitiva, se les llamó por primera vez cristianos a ellos? Que antes de ser cristianos o de llamarles cristianos les decían los del camino. Bueno, era un término despectivo, ¿se acuerda? Era como decir, ahí vienen los del partido de Cristo, eso es lo que significa. Entonces era un término despectivo, a lo cual los apóstoles se apropiaron con mucho gozo de ese nombre. Hasta el día de hoy decimos, somos cristianos, somos de Cristo. Entonces, los cristianos debemos ser personas satisfechas y suficientes. Es decir, sin sentir la necesidad de buscar más de lo que Dios ya nos ha dado. ¿Está usted de acuerdo? Debemos ser así, satisfechos, suficientes, no suficientes en nosotros mismos, suficientes en Cristo, satisfechos en Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Él es la fuente del contentamiento verdadero, mis hermanos. Es Cristo. Segunda de Corintios 3, versículo 5. Segunda de Corintios 3, 5, acompáñeme. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Estamos hablando en esta parte, la piedad acompañada de contentamiento.
Entonces nuestra competencia proviene de Dios. O sea, Pablo el apóstol sabía que si actuaba en su propio razonamiento, si él actuaba en su propio razonamiento, se apoyaba en sus propios pensamientos, sería inútil. Así debemos pensar nosotros. Si nosotros comenzamos a hacer planes, hermanos, ¿verdad? Como dice en Santiago 4, ¿están de acuerdo mis hermanos? Entonces, si empezamos nosotros a hacer planes según nuestros propios pensamientos, será inútil. Entonces, Pablo sabía que solo debía depender de su relación con Dios y su provisión. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Depender de Dios, de esa relación que tengamos con Dios. ¿Cuántos ejemplos tenemos? Mire que me detengo un poco. Cuando estaba preparando y escribiendo el tema, pensaba muchas cosas. ¿Cuántos testimonios tenemos nosotros, hermanos, de cómo Dios nos sustentó? ¿Verdad? Que nunca supimos, muchos de nosotros, la mayoría de nosotros, seguramente usted tiene algún testimonio así. Y créame, no es por tratar de tocar esas fibras íntimas, como a veces decimos, de sentimientos. Claro que uno ahí en privado, ahí con Dios, oye hermano, es inevitable uno quebrantarse. No supimos lo que era tener un seguro social. ¿Cuántos de ustedes, seguramente algunos de ustedes levantaron su mano, diciendo, hermano, nunca supe lo que era eso? ¿Cómo Dios nos sustentó, mis hermanos? Es algo maravilloso. Y cada uno de nosotros tenemos testimonios, hermanos, que nos podían faltar muchas cosas económicamente, pero sin embargo no tenía precio, hermanos, que nuestra casa fuera una casa donde se adoraba el nombre del Señor Jesucristo. Tener un padre cristiano, una mamá cristiana, llegar a la casa y aunque fuera 1 o 2 cuartos que tuviéramos, antes de venir aquí dije, no voy a decir nada de cosas que hemos vivido, ¿verdad? Pero eso no tiene precio. Ver a un papá con la guitarra tocando y viceversa, estar unidos como familia, pudiéndonos faltar muchas cosas. Muchos de ustedes ni siquiera, como muchos de nosotros, tener una casa propia. ¿A poco no, hermanos? ¿Qué estamos diciendo? Vamos para allá. ¿Que está mal? No está mal. Pero el contentamiento verdadero es Cristo en la vida de la persona. Pueden faltarnos muchas cosas, hermanos. Pablo nos enseña y nos exhorta precisamente en eso. Que digamos, todo lo puedo en Cristo. En medio de ese trance, decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, realmente, hermanos, nosotros debemos entender que debemos depender de Dios y de su provisión. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, ¿sería malo apetecer cosas materiales? No es malo, pero no es el orden. Proverbios 23, versículos 5 y 6. Proverbios capítulo 23, versículos 5 y 6. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Hace una pregunta. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila. Se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. O sea, las riquezas. Y versículo 6. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares. Es decir, ¿qué enseñan estos 2 versículos? En lugar de fatigarnos en la búsqueda de las riquezas, debemos ir en pos de la sabiduría de Dios. Debemos ir en pos de lo que lo glorifica. Debemos ir en pos de aquello que vale la pena, las cosas eternas. Las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven, dígalo, son eternas. ¿Dice gloria a Dios? ¿Dice gloria a Dios? Dice amén. Muchos hermanos que ya están con el Señor, que ya partieron para estar en la presencia del Señor, nunca supieron lo que es tener una casa propia. Mis hermanos, tal vez vivieron con algún salario de obrero. Y digo esto, hermanos, no con un asunto de menosprecio despectivo. Por el contrario, sacaron honradamente adelante a su familia, a sus hijos. ¿Cómo les daban de comer? ¿Cómo le hicieron para darles de comer? Hablo de esos hermanos y hermanas creyentes.
porque aún así, hermanos, eran hermanos que se congregaban, no había pretextos para no estar alegres. Y al momento de llegar, cuando llegaba ese momento, hermanos, de poder participar en cooperaciones dentro de la congregación, para hacer algún trabajo dentro de la iglesia, estaban listos, estaban prestos, siempre contentos, siempre con ese gozo. ¿Cómo se explicaba usted? Yendo, caminando a la iglesia. No sabían lo que es tener un vehículo. ¿Y cómo nosotros ahora damos testimonios de esos hombres y mujeres, hermanos? Oh, hermanos, tantas cosas que podemos decir. Él bendecirá con prosperidad nuestro Dios, según Él lo quiera, para nosotros. Entonces no es malo apetecer esas riquezas o las cosas materiales, pero no es el orden. Mateo 6:33, más busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Mire, hasta ahí, ¿verdad? Si tapamos un poquito la mitad del siguiente texto, ¿no? Porque de pronto, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Hasta como que levantamos un poquito más la voz, ¿verdad? ¿Qué enseña este versículo? El Señor nos está urgiendo a buscar las cosas espirituales, la salvación. Y para encontrar la salvación a nuestra vida hay que buscar a Dios. En otras palabras, este versículo también enseña que ya tenemos la añadidura. Son tres cosas según en el contexto: comida, bebida y vestido. ¿Usted ha tenido para comer esta última semana? Y alguien dirá, sí, pero no tuve la carne que yo quería, no tuve el platillo que yo quería. Mis hermanos, tuve para comer, sí, gracias a Dios. Tuve un techo, gracias a Dios. Tuve para vestirme, sí, ya tenemos la añadidura. Lo que nos está faltando buscar siempre y todos los días es buscar la presencia de Dios, precisamente. ¿Qué debemos hacer entonces para estar con ese contentamiento? Primera de Tesalonicenses 5:18. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo. Observen que es una orden, está en imperativo. Dad, den gracias. ¿En qué? En todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Efesios 5:20. Dando siempre gracias por todo, en la abundancia y en la escasez, al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Dar gracias. En este momento te doy gracias, Señor. Te doy gracias por lo que hay en mi mesa. Te doy gracias, Señor, por el alimento. Te doy gracias aún, Señor, en medio de este trance. Porque si tal vez tú me quieres mostrar algo, Señor, lo recibo, lo acepto. Recordemos que Romanos 8:28 nos dice que todos los que aman a Dios las cosas les ayudan a bien. Estos son los que conforme a sus propósitos son llamados. O sea, Dios orquesta todos los aspectos de la vida para el creyente o en favor del creyente. O sea, tanto la abundancia como la escasez, con miras a nuestro beneficio, tanto temporal como eterno. Entonces Pablo, hermanos, había aprendido a dar gracias en cada circunstancia. Y él exhortó a los creyentes a que hicieran lo mismo. ¿Por qué? Porque dar gracias es cuestión de obediencia. Porque si Dios nos hubiera dicho, debes dar gracias cuando estás solamente en abundancia. No, dar gracias es cuestión de obediencia. Entonces, hermanos, ¿en qué se basa nuestra gratitud? ¿En qué se basa entonces nuestra gratitud a Dios? La gratitud, hermanos, de nosotros como creyentes se basa en Dios, en quién es Él, se enfoca en quién es Él y lo que Él ha hecho por nosotros. En otras palabras, alabamos y agradecemos a nuestro Dios, hermanos, porque Él ya nos dio el mejor regalo que es nuestro Señor Jesucristo. Sería suficiente, hermanos, para alabarle el resto de nuestra vida, para adorarle el resto de nuestra vida. ¿Usted está satisfecho con lo poco? Yo le hago una pregunta. ¿Usted está satisfecho con lo poco? ¿Con lo que tiene? Primera de Timoteo 6, versículos 7 y 8. Primera de Timoteo 6, versículos 7 y 8. Porque carro
casa, profesión, trabajo, cosas materiales, hemos traído a este mundo. ¿Así dice? ¿Así dice el versículo? No, ¿verdad? Dice, porque nada, dígalo, nada hemos traído a este mundo y sin duda, nada podremos sacar. Y versículo 8, así que teniendo sustento y abrigo, ¿qué dice? Estemos contentos con esto. Ahora, el versículo no se lee así. Mientras tengamos sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Usted lo dice con ese gozo que Dios da. ¿No? Estemos contentos con esto. ¿Qué enseñan estos versículos, hermanos? La satisfacción de las necesidades básicas. Las necesidades básicas de la vida deberían contentarnos a nosotros como creyentes, como cristianos. Ahora, Pablo no condena el tener posesiones. Pablo no condena el tener cosas materiales. Lo que la Biblia condena, y la Biblia es la palabra de Dios, lo que la Biblia condena es ese deseo egoísta de dinero que viene como resultado de la falta de contentamiento. Eso es lo que la Biblia condena. Versículo 10, 1 de Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, es decir, el afecto por la plata, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Cuántos le damos gracias a Dios por el alimento que hemos tenido, mis hermanos? Por lo que hoy tenemos, por lo que Dios nos ha dado. ¿Le damos gracias a Dios por eso? Hermano, es que solamente he podido comprar tortilla. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Con salecita. ¿Cuántas cosas, hermanos? Mire, yo sé que hay muchas cosas que decir. Y podemos contar, hermanos. Pero gracias a Dios por su palabra, por nuestros padres que, en el caso personal, haber nacido en el Evangelio no es por presunción. Es una bendición tan grande, hermanos. Donde faltaba casi todo, pero nos decían, somos ricos, mijo, porque los que tenemos a Cristo somos ricos. Oiga, eso se nos metió por la cabeza, la mente, el corazón. Y podías tener escasez de tantas cosas. Y decíamos, somos ricos en Cristo. Y somos ricos. Gloria a Dios por usted como padre, como madre de familia, que enseña a sus hijos eso. Ahora los hijos crecen y comienzan a tomar sus propias decisiones. Lamentablemente en muchos se cumple esto. Comienzan a tener más afecto por el dinero, por la plata, se comienzan a extraviar, comienzan a tener esa codicia y se extravían y después vienen los resultados. Son traspasados de muchos dolores. Proverbios 17:1. Proverbios 17, versículo 1. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Qué maravilla, hermanos, en un hogar creyente, si hay un hogar cristiano, o sea, me refiero a un matrimonio cristiano, hijos cristianos, pueden faltar entre comillas porque ya no le llamamos que falten cosas, pero se puede comer con armonía en esa mesa. ¿Por qué? Porque está Cristo ahí, el que infunde esa energía, el que nos da ese gozo, el que nos da ese contentamiento. Es Cristo. Hay alabanzas en ese hogar. ¿Y de qué serviría tener una mesa llena de las mejores, unos platos suculentos? Pero si no se puede vivir como matrimonio, como hijos, porque no está Cristo ahí. Por eso lo invitamos. Si usted cree estar bien, si no tiene a Cristo, no está bien. La verdadera felicidad tiene nombre, Jesucristo. Esa es la verdadera felicidad, el verdadero contentamiento. Proverbios 15:17. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que buey engordado donde hay odio. Es decir, las legumbres eran el alimento normal de los pobres. Diga, qué rico las legumbres. ¿Verdad que sí? Algo sí tenemos seguro, mis hermanos.
Nuestro Dios no nos dejará. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro Dios no nos dejará. Hebreos 13, versículo 5. Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Y observen las siguientes palabras. Contentos con lo que tenéis ahora. Usted sabe lo que tiene ahora, yo sé lo que tengo ahora. Hablamos de cosas materiales. Porque Él dijo, o sea, nuestro Dios, dígalo, léalo, no te desampararé, ni te dejaré. Y versículo 6, de manera que podemos decir confiadamente, pero levante su mano y vamos a leerlo. Dígalo, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Puede decir amén? ¿Puede decir gloria a Dios? O sea, hermanos, este versículo 6, lo que Dios dice es, no existe en absoluto la más mínima probabilidad de que yo te deje. No existe la más mínima probabilidad de que yo te deje, pero hay que estar en Cristo, hay que tener comunión en Cristo, hay que amar a Cristo, hay que estar en la palabra de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el verdadero contentamiento. Entonces, hermanos, solamente para volver a subrayar esto, entonces no debemos aspirar a tener un patrimonio, una casa, una profesión, un trabajo. Hermanos, sí, pero no desear lo del prójimo, según Deuteronomio 5, versículo 21, ¿se acuerdan? No desearás la casa de tu prójimo. Es que, ¿cuál es el asunto aquí? El asunto es que yo puedo ver una casa, la casa de un hermano, una hermana en Cristo, de un familiar, etcétera, y decir, qué hermosa casa, ¿verdad? Qué bonita casa tiene, hermano, hermana, qué hermosa casa tiene. Eso no hay problema. En nuestro corazón, usted se goza, se alegra, ¿verdad? El problema viene cuando decimos, si yo tuviera esa casa, si yo tuviera esa sala que tiene el hermano, si yo tuviera ese carro, esa casa que tiene tan bonita, si yo tuviera eso, ese es el problema. Y es ahí donde ya Dios no se agrada de esas cosas en nuestro corazón. Los creyentes debemos tener contentamiento en cualquier situación. ¿Por qué? Porque creemos en un Dios que cumple sus promesas. ¿Cuál promesa? La que acabamos de leer. No te desampararé, ni te dejaré. Yo seré tu ayudador. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mis hermanos, quiero concluir. ¿Cuál es entonces, hermanos, ese secreto del contentamiento? La respuesta es estar contentos con lo que tenemos y depender en todo de nuestro Dios. Estar contentos con lo que tenemos ahora y depender en todo de nuestro Dios. Claro, nuestro Dios no nos llama a una vida pecaminosa de ociosidad, por supuesto que no. Pero es ese equilibrio que tiene ese verdadero creyente, sabiendo que esto que tenemos ahora, si le damos más importancia a las cosas materiales, hermanos, no. Nosotros tenemos nuestra ciudadanía allá en los cielos, una casa no hecha de manos. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Efesios 3:20, quiero concluir con dos citas. Efesios 3, versículo 20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y volvemos a decir, ese todo está sujeto a su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra, porque tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Porque si bien es cierto las cosas que tú nos has dado hasta el día de hoy, es porque tú has querido. Es el resultado también. Tu palabra dice, en toda labor hay fruto. Aquel que trabaja, viene el fruto precisamente de ese esfuerzo, de ese trabajo, ese patrimonio. Pero aún el creyente sabe bien que hoy podemos tener casa, mañana no podemos, tal vez no la vamos a tener. Que hoy tenemos trabajo, mañana no lo vamos a tener.
Pero lo que sí tenemos seguro es la presencia de nuestro Dios si nosotros la buscamos diariamente. Ahí se fundamenta nuestro gozo, en la presencia de Cristo. Hermano, hermana, usted que está ahí, si está orando conmigo, si tiene sus manos levantadas, dígale: Señor Jesús, yo estoy contento con lo que tengo ahora. Dígale, hermano, dígale. Pero dígaselo de verdad, con esa sinceridad. Dígale: Señor, yo estoy contento con lo que tengo ahora. ¿Por qué? Porque tú estás en mi vida. Y si te tengo a ti, lo tengo todo. Si yo te tengo a ti, lo tengo todo. Pablo el apóstol dijo en Filipenses 3:8: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Él no decía que no necesitaba las cosas materiales, pero él dice: no son mi prioridad. Mi prioridad es Cristo, el conocimiento de Cristo, la presencia de Cristo, estar en Cristo, la comunión en Cristo. Eso es lo que a mí me hace estar contento. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Dele gracias, hermano, dígale: gracias, Padre. Te adoramos. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Visite nuestro sitio oficial www.vidahoy.com.mx.